¿Cuántos de vosotros estáis haciendo SEO ya? Bueno, alguno que otro, me gusta. Y para quienes no estéis haciendo SEO, espero que la charla de hoy os inspire de forma positiva, porque voy a compartir algunas historias de horror SEO que son comunes, desgraciadamente, como ocurre en cualquier tipo de profesión, de actividad que os encontréis, pero espero que con estos tips, pues, vuestra vida sea muchísimo más fácil, ¿no? Comencemos. Yo vivo aquí, en Madrid. Me encanta la ciudad. Irónicamente, bueno, yo no soy de Madrid, soy originalmente de Nicaragua, de hecho. Desde hace 10 años vine a estudiar a España y después me quedé viviendo aquí. Primero en Salamanca para comer buen jamoncito, después ya me vine aquí a Madrid a trabajar. Irónicamente, yo soy del Barça. No le voy ni al Atleti ni al... Pero vamos, si me dan a elegir, obviamente le voy al Atleti. Lo siento, lo siento. Hay que ser consistentes en la vida, así que bueno. Mi nombre es Aleida, soy consultora SEO internacional. Lo que comentaba antes, yo vivo aquí en Madrid, pero viajo mucho y la mayoría de mis clientes están fuera. Es un poco irónico, la mayoría de mis presentaciones, hago muchas presentaciones. La semana pasada estuve en Londres, el lunes me voy a Australia a dar un par de conferencias. Entonces, irónicamente, bueno, sobre todo mis clientes y las conferencias en las que participo son internacionales, así que me hace mucha ilusión coger el metro y poder venir a compartir aquí con vosotros. También me gusta compartir mucho, comparto mucho en Twitter. Tengo 35.000 seguidores, así que no lo debo hacer tan mal. Me gusta mucho compartir, escribo mucho también, algunos blogs en inglés, en español, comparto muchas herramientas, tips, etcétera, etcétera. Entonces, si estáis interesados en SEO, seguidme, prometo no decepcionarlos. Algunas que otras cosas también un poco graciosas comparto de vez en cuando. Y lo que comentaba antes era Cristian, sí, sobre Snapchat. Parece mentira, pero me encanta Snapchat. También estoy ahí, Aleida Solís, y voy haciendo vídeos un poco de mi día a día. Si estáis por ahí me podéis seguir también. Así que nada, voy a compartir aquí un poco de historias de horror SEO, y todo comenzó el año pasado, en Halloween, de hecho. Qué mejor momento para compartir sobre las mismas. Y es que tristemente existen muchas, ¿no? Y muchos de vosotros seguramente habéis sufrido historias de horror SEO, aunque no habéis pensado de que son historias de horror SEO, pero la habéis sufrido, sobre todo, con situaciones así. Os levantáis un día, vais a la oficina y de pronto veis vuestro tráfico orgánico que se va al garete, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, una historia de horror SEO, definitivamente, de esas que no dejan dormir. Es doloroso, puede ser muy, muy, muy doloroso. Y yo comencé a compartir un poco de las experiencias de mi día a día con los clientes, con proyectos propios también, un poco para compartir y utilizar el Halloween para algo más que promociones un poco tontas y no del todo naturales, ¿no? Entonces, aquí un par de tweets de los primeros que compartí, ¿no? en inglés, con un hashtag de SEO Horror Stories, y de pronto recibí una respuesta de alguien más compartiendo también su propia experiencia un poco negativa, ¿no? Entonces, fue cuando invité a todo el mundo a que, oye, SEOs, comenzar a compartir vuestras experiencias un poco de terror, qué es lo que hay por ahí, ¿no? Un poco de todo, y se hizo enorme. Llegó a ser trending topic. Si os fijáis, los tweets en todo el mundo, bueno, tuvo 1.600 tweets con 811 participantes. Participaron cuentas como la de Google Analytics, también compartiendo historias de horror SEO. Por ejemplo, our website is written completely in Flash. Nuestro sitio web está totalmente en Flash. Es un poco old school esta historia de horror SEO, pero bueno, hoy en día se parece un poco más a ciertas historias de horror cuando el sitio está completamente desarrollado en Angular o algo parecido, sin implementar progressive enhancement, siguiendo las buenas prácticas de accesibilidad, ¿no? Es decir, pero bueno, estuvo muy bien. Participó también Matt Cutts, que hasta hace nada era prácticamente el punto de contacto con Google, con la comunidad de SEO. Entonces, bueno, se generó mucha expectación, muchos tweets. Se cubrió también la historia en las publicaciones más importantes del sector, en Search Engine Land, Marketing Land. Estuvo muy bien, hace 2 meses hice la primera presentación de este tipo en París, en un evento ahí. Y la gente estaba, bueno, sí, nosotros también participamos, vimos la historia, etc. Hice también un post en el blog de OnPage, que es una herramienta de SEO OnPage, sorpresa, sorpresa, por el nombre, y donde ya compartía aquellos casos más comunes que se habían encontrado a nivel OnPage, sobre todo a nivel de optimización técnica. Sin embargo, hoy
quiero compartir aquellas historias a nivel general, no solamente de SEO técnico, de SEO on page, que más identifiqué. Me puse a analizar los tweets, me puse a analizar aquellas situaciones, aquellos escenarios que más se compartían, que la gente más un poco se quejaba, que sufría. Algunas de ellas, bueno, no todo es malo, no todo es triste, no hay que asustarse, algunas de ellas son hasta graciosas, ¿no? Es importante, ¿no?, que muchísimas de estas situaciones de horror SEO se pueden gestionar o se pueden solventar con comunicación, con evangelización, con una buena gestión del proceso con el cliente, porque en la mayoría de los casos se generaban debido a un mal entendimiento, una mala comprensión, expectativas erróneas que pueden llegar a tener los clientes, ¿no? Mira, ¿cuál es la mejor forma de automatizar las etiquetas, las metaetiquetas keywords, ¿no? Hace años que los buscadores, que Google las dejó de tomar en cuenta, ¿no? Es decir, ¿vale? ¿Para qué quiero automatizar? Además, automatizar nada es bueno, definitivamente no. Queremos patrones no naturales en nuestros SEOs, ¿no? O cuando tus clientes terminan tomando las decisiones por ese feeling que tienen en su estómago en vez de en base a datos, ¿no?, con el Google Analytics. Así podemos tener un montón de situaciones más, los típicos vendehumos que garantizan la primera posición, ¿no? Llega donde tu cliente y dice el cliente, ¿cómo ellos me prometieron la primera posición y tú eres incapaz de prometérmela? Pues muy bien, ¿no? Entonces, si os fijáis, son muchas situaciones que son más bien un poco graciosas, reímos para no llorar, ¿no? Porque todavía existe, bueno, hace falta, se requiere evangelización, se requiere mucha educación al respecto. Sin embargo, hay otras que no son necesariamente graciosas y que sí que están en nuestras manos también y que dependen un poco de la forma en que nosotros monitorizamos sobre todo el proceso, si nosotros somos realmente proactivos, si nosotros gestionamos y tenemos un entendimiento de que el SEO no es simplemente venir a hacer un estudio de palabras clave, de competencia, una auditoría técnica de contenido de enlaces y ya está. No, es un proceso continuo que tenemos que gestionar, tenemos que lo suyo es que tengamos un enfoque un poco iterativo incremental, que vamos mejorando con el tiempo, y hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no van a funcionar tanto, pero la idea es que nosotros lo vayamos gestionando para alcanzar los resultados que hemos acordado con el cliente, ¿no? Entonces, la primera historia de horror, el bloqueo del rastreo de la web, por error, obviamente, no porque queramos bloquear el acceso a nuestro sitio porque sí. Y aquí tenemos unos cuantos tweets al respecto, ¿no? Cuando el cliente sin querer lanzó su web y dejó en el robot.txt el disallowed / bloqueándolo todo, ¿no? Suele ocurrir. Sobre todo por eso yo prefiero pedir a los clientes que cuando están en entornos de preproducción o en un entorno de desarrollo, lo tengan tal cual como cuando lo van a lanzar live, porque en algunos casos también le incluyen el MetaRobots no index, ¿no? Entonces yo prefiero que esté tal cual y intento evitar que se rastree a través de un acceso de login y password con el htaccess, por ejemplo, de otras formas, pero no modificando el código del sitio como tal, ¿no? Pero hay otras formas de ser proactivo. En el caso que el cliente sí exige y diga, pues es que no puedo bloquearlo con el htaccess, no puedo hacer accesible mi entorno de preproducción solamente a través de ciertas DNS, esa es otra alternativa que he utilizado con clientes yo en el pasado. Bueno, me conecto a ciertas IPs y es ahí que puedo acceder al entorno de preproducción, que no está abierto a todo el mundo, pero sí está exactamente igual, ¿vale? Pero no siempre controlamos, desgraciadamente, todos los factores, ¿no? Entonces, una forma para evitar esto es monitorizar los cambios que se dan en el robot.txt. Y no solamente por el disallow total, ¿no?, porque se bloquee totalmente el rastreo de la web, sino los cambios que se va haciendo en el día a día. Alguien eliminó el rastreo, comenzó a bloquear algún área importante, una categoría importante de nuestra web, pues nos queremos dar cuenta, ¿no? Entonces, monitorizando el robot.txt, el rendimiento del servidor también, esas caídas del servidor que pueden ser bastante negativas a nivel no solamente de tráfico de conversión, pero a nivel de posicionamiento también, si en ese momento el buscador viene e intenta rastrear nuestro sitio, para ser alertados de todo esto, ¿no? A mí me gusta mucho la funcionalidad que tiene OnPage, que directamente, cuando nosotros creamos un proyecto con ellos, no solamente rastrea la web y podemos dejar configurados rastreos continuos y frecuentes, de forma automática, por ejemplo, si queremos rastrear nuestro sitio cada semana, sino que también comienza a monitorizar, bueno, el tiempo de carga de nuestro sitio, si está nuestro sitio live o no, y nos manda correos alertándonos cuando
bueno, se da cuenta que nuestro sitio se ha caído, por ejemplo. Esto también hay otros muchos servicios que lo dan, tipo Pingdom, ¿no? Que tiene más que ver con el rendimiento del servidor. Sin embargo, lo que sí brinda OnPage, que a mí me encanta, que es bastante específico o bastante más enfocado al SEO, son los cambios que se dan en el robots.txt. Entonces, por ejemplo, en este caso, si os podéis ver aquí, lo podéis ver aquí en la pantalla, hay algunas líneas tachadas en el robots.txt y es porque se había modificado, ¿vale? Yo lo quiero saber qué se ha modificado, cómo se ha modificado, si se ha bloqueado algo o no, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Quizás no el bloqueo del rastreo total, pero sí la desindexación o la canonicalización errónea. La canonicalización es esa forma, esa etiqueta, a través de etiqueta, o esa funcionalidad que nos da Google, de indicar cuál es la versión original de cada una de nuestras páginas para que solo la indexe, para que sepa que no hay una duplicación de contenido y que si tenemos, por desgracia, por alguna restricción en el CMS, varias páginas con el mismo contenido, pues indiquemos de esa forma al buscador cuál es esa página original que tiene que indexar en vez de las otras, ¿no? El problema que muchas veces se canonicaliza de forma errónea y terminamos, bueno, yo he visto casos y aquí podéis ver casos de todas las páginas internas canonicalizando a la portada, diciéndole, señalándole al buscador como si todas nuestras páginas internas de nuestra web fueran una duplicación de la portada. Tela, es decir, mal. Igual, un MetaRobots no index ahí directamente sin querer que nos puedes mandar todo al garete. Y aquí un ejemplo específico, ojo, esto es un ejemplo de un cliente mío que hizo una migración. Bueno, fue cliente mío después de la migración, casualmente. Hice un caso de estudio que publiquemos hace un par de semanas o una semana y media o algo así, donde comento todo lo que hicieron mal y después cómo le ayudé a que se recuperara, ¿no? Es un poco irónico porque yo le estaba haciendo SEO a la web hermana de ese sitio y ya sabían un poco, bueno, de las buenas prácticas SEO, pero no la aplicaron en ese sitio nuevo, ¿no? Que estaban migrando y yo no tenía ni idea hasta que vinieron con la banderita roja de Aleida, necesitamos tu ayuda para esta otra web. Pues vale, pues esta era una situación, si os fijáis, era una URL interna, bastante larga, por cierto, que estaba canonicalizando la portada con un /index.php, que vamos a ver, y así todas las páginas internas, pues podéis imaginar cuál era la tendencia de tráfico que tenían. Pues esto se puede también evitar, porque si nosotros estamos haciendo un proceso SEO para una web, para cualquier web, pues sin querer el desarrollador puede lanzar algún cambio, algún error, pues puede suceder estas cosas, ¿no? Pues entonces, una forma de evitar este tipo de historias de error es monitorizar los cambios que existen en el HTML, que se generan en el HTML y también en el contenido, porque puede ser que se generen cambios en los títulos, en las metadescripciones, en los encabezados, en aquellos elementos que también son un factor de posicionamiento SEO, ¿no? Y queremos enterarnos. Entonces, herramientas como Versionista, un Web Change o NetWatcher nos van a ayudar a alertarnos cuando esto ocurra. Y si os fijáis, ahí el ejemplo en la pantalla de cuando esto sucede, pues se nos envía un correo nuevamente marcándonos en verde el texto nuevo y en rojo el texto que se ha modificado o las etiquetas que se han modificado, ¿no? Otro error, lo que comentaba un poquito, pero ahora más específico en este caso, entornos de prueba o preproducción abiertos, que si os fijáis también es bastante común, ¿no? Y algunos SEOs, yo incluida, hacemos esa validación, sobre todo en un inicio. Si tenéis cualquier cliente nuevo, preguntarle, ¿dónde tenéis el entorno de preproducción? ¿En un subdominio? ¿Podéis especificarme cuál es la URL? Y hacéis un site 2 puntos o un URL 2 puntos, a ver si está indexado o no en Google. Os podéis llevar una sorpresa, ¿no? Sin querer, cuando es un cliente totalmente nuevo. Cuando ya lo habéis validado, cuando comienza el proceso, y ya estáis trabajando con el cliente, también queréis evitar cualquier sorpresa en el tiempo, entonces yo aconsejo configurar una alarma con Google Alerts. Y en esa alerta, ¿no? En Google Alerts lo que vais a configurar es un site 2 puntos con la URL, con el dominio o el subdominio, la dirección donde se esté publicando ese entorno de preproducción o de pruebas de vuestros clientes. La duplicación de contenido interna, esto puede ser matador, definitivamente. Y si os fijáis, también más o menos común, cuando el cliente, sin contar con vosotros o sin contároslo, comienza a publicar contenido, porque vosotros, por supuesto, habéis recomendado que el contenido es muy importante, tiene que ser relevante, tiene que conectar con los tipos de búsquedas que realiza o con los términos de búsquedas que realiza el usuario, etcétera, etcétera, pero de pronto dice, una forma fácil de crear contenido, pues le digo a mis escritores que están en Filipinas o en Sudamérica o donde sea, de los cuales tiene muy poquito control o gestión,
de que cree nuevo contenido y de pronto se da cuenta que ese contenido pues, es que es contenido duplicado, que hay chorrocientos sitios más con ese mismo contenido, que es contenido al que se le ha hecho copy-paste directamente, pues muy mal. Otros escenarios de duplicación de contenido es cuando no hay una configuración correcta para indicar nuevamente a Google con qué URL original queréis posicionaros o queréis indexaros. Por ejemplo, el típico error de no redirigir de la versión sin W a la versión con W de vuestra web, o viceversa, si trabajáis con la versión sin W, hay que redirigir de la versión con W a estas. Si trabajáis con HTTPS, hay que redirigir de la versión de las URLs con HTTP a su versión con HTTPS, etc. Tenéis que indicar y tenéis que redirigir con 301 siempre la versión original con la que queréis trabajar y ser indexados, ¿no? Es otro gran escenario de las duplicaciones. Y desgraciadamente es un escenario muy favorito, preferido, de una de las mascotas de terror de los SEOs, el Panda, que es el algoritmo que ataca el contenido de baja calidad, que lanzó Google hace unos 3-4 años y que, bueno, después de esto muchísimos sitios que no necesariamente eran de muy alta calidad se fueron al garete, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque podemos caer en esta situación y definitivamente no es algo muy grato, sobre todo cuando no os habéis dado cuenta. Entonces, ¿cómo podéis identificar este problema de duplicación de contenido? Sobre todo cuando ya habéis hecho esa auditoría inicial, vosotros creéis que lo tenéis en control, ¿no? Pues entonces eso lo podéis hacer con rastreadores que se ejecutan en la nube, por ejemplo, OnPage o DeepCrawl, se ejecutan en la nube y podéis dejar programadas rastreos frecuentes cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Y directamente estas herramientas os indican si identifican contenido de texto duplicado en distintas URLs de vuestra web y el porcentaje de similitud entre este contenido. Así vosotros podéis saber, bueno, son paginaciones, pero no pasa nada porque vosotros estáis utilizando las etiquetas rel-next, rel-pref de paginaciones. Entonces Google tiene que entender perfectamente la lógica y que no es duplicación, pero en otros casos vais a ver que es que tenéis una mala organización de las categorías, que se soslapan y prácticamente los productos son más del 50% los mismos, que no hay suficiente contenido diferenciador en ese caso. Entonces, podéis identificar todo este tipo de errores. A mí me encantan estas herramientas porque directamente ya os facilitan muchísimo la vida. No tenéis que ir una por una, ni mucho menos, ni tratar de identificar el origen, ni nada. Directamente os da un listado que indica cuál es la URL que considera padre, o la original que rastreó, y todas las adicionales que ha encontrado con contenido muy similar. Y en qué porcentaje de similitud tiene ese contenido, o está ese contenido. Entonces, esto es ideal para solventarlo, ¿no? Algo más cabe señalar, ¿no? Porque esto es muy interesante. Se va a lanzar ya dentro de nada una herramienta, que de hecho estaba hablando sobre ella la semana pasada en The Inbounder en Valencia, que está enfocada totalmente a este tipo de problemática, que se llama SafeCount, safecount.com. Directamente os da el porcentaje de similitud y está totalmente enfocada a esto. Hay un rating de originalidad del contenido y no solamente verifica la duplicidad interna, sino también externa. Entonces está muy bien la herramienta. Entonces registraros para que le echéis un vistazo en cuanto se lance. Todavía está en alfa, en beta. A mí me dieron un acceso para que le echara un vistazo y está bastante bien. Redirecciones no relevantes en cadenas o infinitas. Es lo peor. Esto es lo peor. Ocurre muchísimo en migraciones, en actualizaciones de la arquitectura, en optimizaciones de URLs, modificaciones de URLs. Las migraciones de HTTP a HTTPS ahora, que son cada vez más comunes. Y es, vamos, increíble. Hay un 302 redirigiendo a un 301, redirigiendo a un 302, en vez de ser una redirección directa. O loops infinitos de redirecciones de páginas, sobre todo aquellas que tienen URLs no absolutas, relativas, que generan un error y esa página de error vuelve a lanzar ella misma y están así todo el rato. Matador para un crawler que nunca termina de rastrear la web, ¿no? Maravilloso, ahí se queda. En vez de seguir rastreando el contenido con el que deseáis indexar y posicionar, se queda buscando ese contenido no existente. Esto es lo peor, ¿no? Igual, 301 a páginas de error. ¿Por qué? 301 masivos a la homepage. ¿Por qué? Tenéis que mapear y redirigir uno a uno de cada página antigua a la misma versión que tenéis en la nueva estructura, con una URL distinta, es así. Y si no la tenéis, pues hay que redirigir a la categoría padre o a la página más relacionada con la que estáis trabajando ahora.
Es así, no tiene más complejidad. Pero ¿cómo identificar toda esta problemática? Sobre todo en un sitio gigante con millones de páginas. Además de monitorizar y revisar tus propios rastreos, también es importante verificar lo que encuentre y validar lo que encuentre el propio robot. Que tenemos rastreadores SEO, por ejemplo, Screaming Frog, OnPage, DeepCrawl, de los cuales ya hablé antes, pero muchas veces el comportamiento puede cambiar. Entonces, nunca está de más, y sobre todo ahora hay más herramientas que facilitan hacerlo, el analizar los logs del servidor web para identificar realmente cómo rastrea el buscador y qué es lo que ve cada uno de los buscadores en nuestra web. Entonces, para eso, y me encanta, ya las herramientas de rastreadores SEO, si os fijáis, os dicen perfectamente qué tipo de redirecciones es, hacia dónde redirige, si redirige hacia él mismo, hacia otro host, hacia otro subdominio, hacia otro subdirectorio. Entonces, perfectamente podéis daros cuenta, muchísimo más fácil, si las redirecciones van hacia donde vosotros queréis. Si redirigen a otras páginas que están dando 200 OK o si son páginas 404 también. Y, por ejemplo, con herramientas como el analizador de logs de Screaming Frog, podéis analizar muy fácilmente los logs de vuestro servidor web para identificar hay un comportamiento no consistente con el que vosotros tenéis en vuestro simulador, en vuestro propio rastreador. ¿Se le está dando el mismo contenido? ¿Está accediendo de la misma forma el bot de Google que el de los otros buscadores? ¿O se le está dando un tratamiento distinto por IPs? ¿O si es un rastreador móvil versus el rastreador desktop, están encontrando la misma información? ¿O se están redirigiendo a la URL adecuada en el caso que tengáis una versión móvil específica con URLs móviles? Todo este tipo de comportamiento tiene que ser validado para que estéis realmente, completamente seguros que vuestro comportamiento, que el comportamiento del buscador es el correcto en vuestra web, ¿no? Y por supuesto, esto nos encanta a nosotros, sobre todo cuando trabajamos con equipos muchísimo mayores, ¿no? O con otros proveedores, la asignación errónea de la pérdida del tráfico a algo SEO. Cualquier tendencia negativa ya puede ser estacionalidad, ¿eh? Esto me pasa a mí también con clientes. Aleida, esta semana hemos tenido menos tráfico SEO que la semana anterior. Comienzo a analizar y comienzo a comparar con el periodo anterior, con el mes anterior o con el año anterior. Sí, es que hay estacionalidad ahora mismo, sí, es un comportamiento bastante natural del usuario. Esta semana es Semana Santa y están de vacaciones y no busca la gente. No es porque tu SEO se haya ido al garete, no, mira, aquí están las posiciones, siguen siendo las mismas, ¿no? Es muy común, desgraciadamente, o no ha sido el tráfico SEO, sino es que se le olvidó meter pasta a la campaña de SEM que tenía ejecutándose y de pronto, es el SEO. Es muy fácil, pobre SEO, somos siempre los primeros en llevarnos comernos el marrón, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realmente saber si es un problema de tráfico SEO, ¿no? Creando alertas en Google Analytics. Se nos permite crear alertas que nos envían un correo o hasta un SMS, si queremos, mensajes a nuestro móvil indicándonos que si ha bajado o ha subido también, cosas positivas, el tráfico en el porcentaje que nosotros querramos o en el número que nosotros querramos. Y nosotros podemos ahí elegir el segmento. Si nosotros no solo llevamos el SEO, llevamos todo el marketing online o todas las acciones de desarrollo de tráfico y de conversión del sitio, pues nos va a interesar monitorizar los distintos segmentos y distintos canales y vías de tráfico de la web, ¿no? Y se puede hacer para así estar seguros realmente qué es lo que ha subido, qué es lo que ha bajado, y no solamente por segmentos de canales de fuentes de tráfico, sino también por dispositivos, ¿no? Quiero saber si ha sido el tráfico móvil o ha sido el tráfico desktop, también un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que configurarlo, y una vez que lo configuramos, que es muy fácil configurarlo en la zona de administración de Google Analytics, si realmente en algún momento nos llega ese correo horroroso de has perdido el 15% de tu tráfico SEO, un 20% sobre el día anterior, y comienzas a analizar, y es cierto, es una pérdida. Yo he creado un checklist, porque vamos, es tan común que he creado hasta un checklist que lo publiqué en una web que se llama Why My Web Traffic Dropped. ¿Por qué el tráfico de mi sitio web se ha caído? Y es un checklist que va valorando punto por punto las distintas alternativas o causas potenciales que esa caída puede tener. Así que, en vez de llevaros la mano a la cabeza y decir, ay, ¿por dónde comienzo a analizar por qué se ha caído? Ahí está, punto a punto, las distintas fuentes o alternativas o posibilidades de caídas que pueden tener el tráfico que vosotros podéis analizar. Y otro caso de terror, que comencéis a enlazar como spammer sin ser un spammer. Hombre, si sois spammer, mal, pero si además no lo sois y comenzáis a enlazar a Tutiplane y con redes de sitios y a cualquier tipo de web, mal.
Entonces me vais a decir, Aleida, pero no nos debería de molestar o preocupar que nos enlacen mal. También eso, y es otra historia de horror SEO. Pero también enlazar, porque acordaros que vosotros de lo que tenéis control es hacia quién enlazáis. No tenéis control, desgraciadamente, de quiénes os enlazan, de quiénes os votan. Son referencias. Los enlaces deberían, o son vistos por Google como referencias espontáneas de autoridad de otros sitios web hacia la vuestra. Y por eso es que se transmite autoridad y popularidad y es un factor de posicionamiento importante. Sin embargo, vosotros sí que tenéis control hacia dónde enlazáis, pero si comenzáis a enlazar a un montón de sitios web porno, de casino, de Viagra, hombre, pues mal, si vuestra web, si vendéis Viagra online, pues no, pero si sois una web, yo qué sé, de productos de maternidad o infantiles o hasta de ropa o un e-commerce normal, pues no es muy normal ese comportamiento, ¿no? Y da una señal un poco de manipulación por detrás, o que hay un intercambio, un patrón extraño, ¿no? Muchas veces es que no solamente estamos trabajando solo con un cliente, sino que el cliente tiene muchos otros proveedores y entonces nos damos cuenta de que, ¡ay, qué bonito! El otro proveedor está haciendo de las suyas. No, qué mal. Pues nada, esta acción en particular o este tipo de situación es la preferida de otra de nuestras mascotas preferidas de Google, que es el pingüino. El pingüino es la actualización, o es el algoritmo, el filtro que tiene el buscador que ataca los enlaces no naturales o los patrones de enlaces que no se consideran como espontáneos o referencias naturales de autoridad, sino en los que se identifican que hay una manipulación por detrás, ¿no? Desde los típicos intercambios tontos, yo te enlazo y tú me enlazas, a enlaces masivos o patrones de enlace en el footer o en el sidebar, enlaces masivos de sitios web que comparten la clase C o la IP directamente, o están todos alojados en el mismo servidor, todos son parte de los sitios que son todos del mismo dueño, etcétera, etcétera, o que están enlazados entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se puede editar muy fácilmente con software de monitorización de enlaces. A mí me gusta muchísimo Cognitive SEO, además, por cómo lo monitoriza. También hay otra herramienta que se llama Kerboo, para hacer auditorías más profundas de enlaces, pero con Cognitive se nos alerta al día a día los enlaces que se van creando hacia nuestra web y los que se van quitando, ¿no? Y los enlaces que también yo voy creando y ese patrón que se va creando de enlazado de mi sitio. Es fenomenal. A mí me encanta porque podemos controlar y podemos tener y gestionar muy bien el enlazado externo de nuestra web, hacia afuera y hacia adentro. Esto es indispensable y esto es primordial. Y también, sobre todo, si os fijáis ahí, cuando estamos haciendo una auditoría de enlaces con un sitio nuevo y no sabemos si ha hecho spam y le hemos preguntado al cliente, ¿tú has hecho spam? ¿Tú en algún momento has sido penalizado? Y dicen, no, nunca en la vida. Después hacéis una auditoría y os fijáis que hay una caída de enlaces, una caída, perdón, de tráfico, que hay una gran correlación con la última actualización del Penguin que atacaba enlaces chungos, enlaces de baja calidad, masivos, y sí, vale, se nota que estás muy al tanto de lo que ocurre en tu web. Son situaciones que ocurren, ¿no? Entonces, podemos evitarlo haciendo este tipo de auditorías con estas herramientas que os comparto aquí, que nos facilitan muchísimo la vida. Otros casos de horror, que son un poco más actuales, ¿no? Y sobre todo con el uso, con la popularización del uso de las CDNs. El bloqueo total o el rastreo total. Los absolutos en este caso no son buenos. Y aquí en este caso había un tuit diciendo, el permitir que se bloquee totalmente el CDN, permite que los buscadores accedan al contenido de los CDN. Hombre, hay que permitir que se acceda a ese contenido que estamos sirviendo a través de los CDN, sobre todo aquellos recursos, los CSS, los JS, las imágenes, porque son los que queremos cachar, ¿no? Son los que queremos facilitar, porque es contenido estático, ¿vale? Pues bien, pero lo que no es normal es que permitamos que nos rastree todo y que se indexe todo en esos subdominios que normalmente se habilitan, ¿no? Porque si no, vamos a tener estas situaciones. Os invito a que vayáis a Google y que hagáis site CDN1, CDN2, CDN3, los típicos subdominios que los CDNs habilitan para las webs. Vais a ver un montón de contenido ahí, que no es contenido original, que debería de indexarse de esa forma, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? Pues configurando bien nuestros CDN. En este caso yo uso MaxCDN para mis propios sitios web y prácticamente todos los CDNs hoy en día tienen esta opción de SEO Settings. Entonces ahí se os va a permitir que configuréis el HTTP header para que incluya una canónica al dominio original de cada uno de estos contenidos que tenéis ahí. Por otro lado, que sí que permitáis el rastreo de esos activos, de esos CSS, esos JS, esas imágenes que estáis sirviendo
a través de los CDNs porque queréis mejorar el rendimiento de vuestra web y queréis servir desde ahí, ¿no? Y la predicción errónea, en este caso, del potencial del sitio web móvil, del tráfico móvil. Esto fue muy común el año pasado, porque hubo esa actualización que se le llamó Mobilegeddon de Google, ¿no? Todo el mundo esperaba que, porque una web no estuviera optimizada o medianamente bien optimizada desde un punto de vista móvil, fuera a caer. Entonces todo el mundo se esperaba un desastre, tal y tal. A mucha gente le decepcionó porque esas caídas masivas no fueron tan masivas y dijeron, bueno, pues ¿por qué? Yo soy un B2B, no lo voy a tomar en cuenta. Si soy un B2C, si soy un gimnasio, si soy un... Vamos a ver, yo tengo un cliente que es un agregador muy, muy importante a nivel mundial de restaurantes y tiene el 40 y pico %, lo más bajo, de tráfico desde el móvil. Y lo normal es el 60 y pico %. Esos son los rasgos. También estuve trabajando con un agregador de gimnasios enfocado al Reino Unido y también iba por ahí. Pues son negocios B2C, son negocios además con una señal a nivel local o con una geolocalización importante en el tipo de búsquedas, ¿no? Gimnasio en Arganzuela, delivery de pizza en Príncipe Pío, ¿no? Ese tipo de búsquedas. Los de B2B muchas veces creen que no es importante para ellos y está claro que el porcentaje de búsquedas que se generan desde los dispositivos móviles son menores. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta. Ahora en mayo también se volvió a lanzar otra actualización y está claro que poco a poco el usuario se está migrando al móvil cada vez más y Google lo toma más en cuenta de cara al posicionamiento. Entonces, ¿qué hacer? No porque tengamos ahora mismo un porcentaje mínimo, un 1% de tráfico móvil, podemos decir de que no vale la pena. Pues esta es tu situación actual porque no estás bien optimizado, entonces ¿cómo quieres tener un porcentaje alto de tráfico móvil? No es congruente. Lo que hay que hacer es ir a ver cómo están los sitios más importantes de tu sector, los líderes de tu sector, por un lado, y la tendencia del share de búsquedas móviles de las palabras claves más importantes de tu sector. Entonces, nos vamos a la herramienta de palabras claves de Google, nos vamos a herramientas como Sistrix o como SEMrush y verificamos cuál es el porcentaje de tráfico de esos sitios que son los número 1 de nuestro sector para ver si ellos tienen el 40% de tráfico móvil. Pues mira, es que si yo tengo el 1% está claro es porque estoy mal optimizado, pero los que están bien optimizados, mira cómo le va. Y eso es un gap importante y una diferencia importante que no estamos atacando. Y la tendencia de búsqueda, el share móvil que se tiene, hay un filtro en la herramienta de palabras clave de Google que nos permite validarla muy, muy, muy fácilmente. Y aquí me quedo, porque hay muchísimas más historias de horror SEO, definitivamente, pero no os quiero aburrir, no quiero que lloréis, quiero que vayáis al partido a tiempo, que no me odiéis por eso. Además, ojo, es hora de ser productivos y comenzar a poner manos a la obra con todos estos errores que hemos visto. Esto es lo más importante, ¿no? Evitar. Y yo he publicado contenido desde hace mucho sobre cómo solventar estas situaciones, cómo desarrollar y cómo configurar alarmas, alertas, para evitar y ser proactivos con la monitorización de nuestra actividad SEO, en el día a día. SEO no es una actividad puntual que se hace al inicio de un lanzamiento de algo y ya está. Es una actividad constante definitivamente. Además, si os queréis divertir más, hay una cuenta de Twitter que creé cuando lancé todo esto de historias de horror SEO en Halloween, donde estoy retuiteando cada vez que alguien tuitea algo con el hashtag, que me parece un poco relevante y gracioso y triste a la misma vez, pues yo lo retuiteo. Si queréis reíros más podéis ir a la cuenta o podéis compartir vuestras propias historias de horror SEO con el hashtag también, os invito a que lo hagáis. Muy divertido. Y si queréis conocer más sobre SEO y aprender más de SEO, me podéis seguir en Twitter también. Acabo de publicar, si me seguís en Twitter ahora, vais a ver que he publicado esta presentación, estos slides en SlideShare para que los veáis ahí, los descarguéis y podáis ver todos los recursos con más detenimiento y tranquilidad. Muchas gracias.